Un niño considerado dentro del espectro autista es llevado por su padre militar a una academia de neurociencias para ayudarle en su integración a la sociedad. Al pasar el tiempo, este niño crece y se vuelve un contador con habilidades excepcionales. Por otro lado, el director del Departamento del Tesoro manda a hacer un trabajo de investigación a una nueva agente llamada Maribeth, en el cual parece estar involucrado el mismo contador. Debido a su condición y su tipo de trabajo, desarrolló hábitos de una persona solitaria, pero los cuales también le ayudan a sobrevivir y superar los traumas emocionales, entre ellos el abandono de su madre. Las relaciones con personas peligrosas e importantes que fue tejiendo con el tiempo, lo llevan a aceptar un trabajo de auditoría como recomendado para una compañía de robótica. Para empezar su trabajo, solicita los registros de contabilidad desde hace 15 años, y ahí conoce a Dana, quien es la que reportó el error financiero de la compañía. Al revisar las cantidades encuentra una gran cantidad de desvíos de dinero y se los reporta a Rita, quien es hermana de Lamar, los cuales son dueños de la compañía. Pero antes de que siguiera la investigación, asesinan a Ed, quien era un socio y amigo de los hermanos dueños de la compañía. Debido a esto ordenan parar al siguiente día la auditoría con la excusa de sentirse culpables por su muerte. Esto ocasiona una fuerte ansiedad en Christian, ya que a él se le es complicado dejar algo a medias o sin arreglar. Recuerda el entrenamiento de su padre y trata de relajar su mente en un campo de tiro, pero en ese lugar, unos hombres intentan prepararle una emboscada, pero al final, ellos terminan siendo cazados por él. Al preguntar quién les envió, se entera que también buscarán eliminar a Dana para que no existan testigos de la falla encontrada en las finanzas de la compañía. Él solicita a su asistente que prepare su protocolo de seguridad mientras se dirige a casa de Dana. Al llegar, se encarga de eliminar a los hombres enviados a asesinarla, para después llevarla con él a su remolque oculto en donde tiene todo tipo de provisiones, entre las cuales se encuentra una pintura Pollock que él usa para descansar, y que Dana se sorprende que él tenga una ya que son muy costosas. Por otra parte, al fallar los atentados en su contra, se contrata los servicios de un asesino más profesional para encargarse de ellos. Maribeth descubre que el contador usa muchas referencias a personajes históricos diagnosticados con autismo, y gracias a esto inicia un mejor rastreo de los movimientos de Christian. Al mismo tiempo, Dana y el contador llegan a la conclusión de que la compañía lavaba dinero para después reinvertirlo en ella misma, y así aumentar el valor de la compañía para poder meterla a la bolsa de valores. Christian va a la casa de Rita para averiguar quién quiere asesinarlos, pero al llegar, ve salir de la casa de Rita al asesino contratado para acabar con ellos, y al intentar seguirlo, el asesino contratado se da cuenta que lo está siguiendo y escapa. Al regresar a la casa de Rita, entra a la casa y la encuentra en un sillón con un tiro en la frente. Regresa al hotel con Dana, y al sentir un apego con ella, prefiere irse y solo le deja un mensaje escrito, ya que recuerda lo dicho por su padre sobre cómo los demás pueden llegar a espantarse al no comprender su rareza. Maribeth termina la investigación sobre la identidad del contador y va a informarle a Ray. Descubren que Christian envía altas cantidades en donativos disfrazados a la Academia de Neurociencias y van a buscarlo a su domicilio, el cual él ya abandonó, pero al llegar al domicilio, Ray y Maribeth se sorprenden de lo preparado que tenía el hogar para defenderse de cualquier tipo de ataque armado. En ese lugar Ray aprovecha para contarle el encuentro que tuvo con el contador hace tiempo atrás, y cómo este contador le perdonó la vida, pero que después de ese evento, ha estado recibiendo información muy importante de parte de la asistente del contador, la cual le ayudó a resolver varios casos criminales. Al contarle lo que sabe del contador, revela que cuando Christian fue al funeral de su madre, su padre, el cual era coronel del ejército, falleció en el hogar al recibir un disparo por protegerlo, ya que se generó un altercado con la otra familia que había formado su madre.
Al escuchar la historia, Maribeth le pregunta el por qué le contó su historia, y Ray le confiesa que ahora que está por jubilarse, necesitaba que alguien ocupara su lugar, y por eso necesitaba prepararla a ella para que siguiera recibiendo las llamadas misteriosas, las cuales han servido para luchar contra personas poderosas. Por otro lado, Lamar es fuertemente custodiado en su domicilio, ya que el asesino que contrató sospecha que el contador irá a buscarlo, pero eso no detiene a Christian y al llegar empieza a eliminar uno por uno. Durante el enfrentamiento, Christian menciona unas frases que desde niño usaba para estabilizarse, las cuales son escuchadas por su hermano Braston, quien para sorpresa de todos resultó ser el asesino que había contratado Lamar. Braston elige apoyar a su hermano, no sin antes reclamarle la muerte de su padre, pero una vez que hacen las paces, Christian elimina a Lamar y se retira prometiéndole a su hermano una reunión para platicar. Al final Maribeth acepta la responsabilidad del cargo. Dama recibe en su casa la pintura Pollock que vio en el camper de Christian, la cual se la dejó como recuerdo. Y se revela que la voz del asistente que apoya a Christian en sus casos es Justine, la hija del fundador de la Academia de Neurociencias donde llevaron a Christian de pequeño, la cual no puede hablar y depende de un traductor digital para poder comunicarse. La integración de personas con problemas neuronales en casos tan complejos de la vida real, como en las investigaciones de alto nivel, la hace una historia inspiradora e interesante de ver. Espero seguir subiendo más videos sobre películas interesantes. No olviden suscribirse y me despido. Hasta la próxima.